Hola a todos, aquí les comparto el último spoiler de Planificador de Bodas, Final Feliz, basados en el libro. Gracias por acceder a entenderme y por estar dispuesto a amar a alguien a que está lleno de problemas como yo, dijo en un tono serio haciendo que Nam sonriera y bromeara sobre el momento. ¿Esto es otra mentira o la realidad? Cylon se levantó de la silla y jaló a la persona que comía para que se centre en el sofá, con las dos manos alrededor de la suave cintura mientras se recargaba en los hombros de Nuea, que tanto le fascinaba, inhalando su fragancia y besando su piel antes de hablar con una voz ligeramente delicada. Contigo, todo es verdad. ¿Acaso no me crees? Pues al saber las mentiras que has dicho en casa y en la empresa, ¿acaso no podría tener mis dudas cum laude? Pero contigo hablo realmente en serio. El hombre astuto parecía querer persuadir a Nuea. Cuando éste intentó mirarlo, solo pudo ver su cabeza enterrada en su cuello. Nuea usó su mano para acariciarlo de manera cariñosa antes de sonreír. Te creo, cum laude, nunca me mentirías, ¿verdad? Cuando se le preguntó así, la otra parte levantó la vista y lo miró a los ojos presionando suavemente un beso en sus labios. Puedes estar seguro de que serás la persona a la que le digan la verdad siempre. Te he hablado de las mentiras que he dicho a otros, pero a ti siempre te hablaré con la verdad. Cylon envolvió sus brazos alrededor de su cintura, hablando con una voz sincera que hizo que Noah se ablandara. Noea creía que si tuviera la intención de mentir, no le habría contado todos sus planes. Gracias, gracias por decirme la verdad. Sus grandes ojos redondos brillaron con confianza, haciendo que Cylon sonriera ampliamente con satisfacción. Cylon realmente daría todo por un futuro juntos. Todo lo que estaba haciendo era para allanar el camino y que su madre lo aceptara en el futuro. Si su condición fuera como la de una persona moribunda en ese momento, no importaría quién intentara detenerlo. Él continuaría avanzando porque había alguien que estaba a su lado para ayudar. Esa persona no era diferente a un héroe. Esa persona era Nanua. De ese momento en adelante, su madre ya no se atrevería a meterse en su vida. Esa era una buena visión, muy buena. De todos modos, déjame preguntarte una cosa. ¿Eh? Dijo Cylon mientras Nanua entrecerraba los ojos un poco, pero no lo miró a los ojos. Se quedó mirando la barba. ¿Cuándo te lo vas a afeitar? Está en toda tu cara. Dicho eso, comenzó a jugar con su barba y bigote, mientras Cylon levantaba un poco las cejas. ¿Qué dices? La gente me dice que así me parezco a Johnny Depp. ¡Qué gracioso! No deberías decir eso. Cuando Cylon bromeó, Nanua dejó escapar una sonrisa. Miró al hombre que decía que era tan guapo como ese actor de clase mundial. Quería de verdad afeitarlo, pero no lo hacía porque realmente se veía muy guapo. Todavía no me afeitaré. Me da una imagen de que tengo el corazón roto. Es necesario para algunas cosas. Después de decir eso, la persona que lo dijo mostró cierto brillo en sus ojos mientras miraba el cuerpo de Nuea, quien se estaba poniendo paranoico en ese momento, porque sabía que en definitiva tenía algo en mente. Aquí, Cylon apuntó a la curva de su cuello y luego demostró con un ejemplo. Arg, no, cum laude, te dije que no me hicieras cosquillas. Una cara afilada se metió en el hueco del cuello blanco, frotando la barba a lo largo de la piel blanca, lo que hizo que Nuea se estremeciera con una sensación de cosquillas. Además, cuando se frotó muchas veces en la piel blanca, esta cambió a un color rosa claro gracias a Cylon. Pero me dijiste que lo usara una y otra vez, ¿no es así? Una voz áspera cerca de su oído dijo con picardía. Nanua sonrió un poco y no tuvo reparos en discutir un poco. Sí, me gusta, pero te preguntaré, si no fuera tan blanco aún así te gustaría. Silo no pudo evitar reírse. Luego empujó a Nuea para recostarlo en el sofá mientras levantaba las cejas.
Bueno, te demostraré que no, solo me gusta tu piel. Detente, detente, Kumlom, detente. Nanua solo pudo quejarse mientras empujaba sus hombros con ojos suplicantes. Lo haremos, pero no ahora. Todavía no he comido. Kumlom, déjame comer primero, ya tengo hambre. Después de eso, haremos lo que quieras. Está bien, no olvides tus palabras. Tonto otra vez. Lo llaman prudencia, Noea. Dijo eso y se levantó tirando de la otra persona para que lo siguiera y continuaron cenando. Entonces la cena tardía comenzó de nuevo. Cylon miró la postura para comer de su amante, que comía y sonreía al mismo tiempo. No pudo evitar sonreír cuando recordó la primera vez que lo había visto. La sonrisa de Noea realmente lo fascinó. Le ayudaba a eliminar su estrés, haciendo que quisiera conocerlo. En ese momento, Jigo había entrado para decirle que tenía una cita para hablar de la boda, pero ¿quién iba a pensar que Nanue sería el responsable de aquel trabajo? Todavía tengo curiosidad. El día que nos conocimos, ¿qué estabas buscando? Nanue de repente levantó la cabeza, haciendo que sus ojos se abrieran, mirando a la nada. Mirar a los hombres que pasaban quiso decir, pero al ver la mirada de Cylon que le encantaba continuó. No importa lo que estuviera buscando, Kumlon, dijo el joven con una sonrisa, metiéndose la última cucharada de arroz en la boca. Luego se levantó y caminó para encontrarse con la persona sentada en el lado opuesto. Se inclinó y dijo cerca del borde de la oreja, pero es importante que al final mis ojos se clavaron en ti. Nuea levantó la mirada hacia Cylon, haciéndolo sonreír tan ampliamente que tuvo que presionar un beso en sus labios antes de retirarse. Está bien. Sesión de preguntas terminadas. Ven y ayúdame a lavar los platos. No, espera. Yo compré la comida, tú lava los platos para poder ir a ducharte. Así más tarde podrás venir a complacerme. ¿Te vas a quedar esta noche, Kumlom? Una frase larga hizo que el invitado aceptara levantarse y recoger los platos para lavar antes de responder con una amplia sonrisa. Aunque no me invites, me quedaré. Pero antes de que Nanu entrara en la ducha, escuchó una voz profunda. Me alegro de haber estado a punto de casarme porque, debido a eso, nos conocimos. Eso hizo que Nanua sonriera en secreto para sí mismo. Una boda maravillosa donde el novio se había encontrado con su alma gemela, incluso si al final había fallado. Esa boda había sido la más importante para Noea, incluso si al final fallara, nunca sería olvidado. Y esta historia termina aquí. Fin. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de esta historia. Nos vemos en una próxima. Bye.